Demet, si te hubiera avisado, te habrías preocupado. Dejlo, así estuvo mejor. No me digas eso, Merkin. ¿Cómo no me ibas a contar? ¿Dónde estás ahora? ¿A dónde vas? Encontémonos enseguida. Primero voy a ver a mi madre. Numbers reunamos afuera. Después ir al hotel. Y por qué se estén quedando allí? Subs por qué pasó todo esto? Será mejor no ver a ets. Ujala pudieras verlo. Ujala pudieran hablar. No puedo. No quiero seguir lastimando con mi presencia al hombre que amo. Y si tu ausencia le duele aún más? Te llamaré cuando llegue al hotel. Está bien, cariño, hablemos luego. Perdón, ¿podría detenernos junto a los barcos de abajo? Todavía no hemos llegado al lugar que dijo. Lo sé. Solo quiero cuidarme un momento. ¿Pueden esperar? Claro que sí. Gracias. Si quieren entrar primero del viaje de ets, suscríbanse al canal, activen la campana y sin los primeros en conocer los nuevos episodios. Paris que fue cuando numbers conocimos por primera vez. Cuando te six por primera vez, mi corazón latió con fuerza. El instant en que tus ojos me miraron por primera vez fue como si hubiera vuelto a nacer. Pensé que, al irme, olvidaría todo, pero no se puede olvidar. Resulta que el amor es un castigo que no termina con la distancia. ¿O acaso un pez inexperto cayó en las redes? ¿Tú aquí? Cuando te vio, mi corazón todavía late como loco. Albert, siento que mi corazón va a salir del pecho. Te extraño muchísimo. ¿Cómo pude extrañar tanto? ¿Por qué estás aquí? No sabía que estabas aquí. ¿Por qué viniste? Si hubiera sabido que estabas aquí, no habría venido. No te vayas. Déjame mirar tu rostro un poco más. Haga lo que haga, no pude arrancar tu amor de mi corazón. Cada día, tu amor creció aún más dentro de mí. Te quitaste el anillo. Sí. Te ves bien. Estoy mal, ¿cómo puedes ver? ¿Cómo ves? Estoy perfectamente bien. No, no estoy bien. Pero, ¿cómo puedes ver? Aprendo estarlo. En fin, ya debo irme. Me había detenido solo para tomar aire. Al menos te sirvió. Hola. Mamá. Hija, me desmayé un poco en la mansión. Pero no te preocupes. ¿Y ahora estás bien? Sí, sí, estoy bien. Está bien, voy enseguida. ¿Qué pasó? Mi madre sufrió un pequeño desmayo. Tengo que ir a la mansión. Espera, yo te llevo. No es falta. El taxi ya está esperando y mi maleta está dentro. DJ que yo te llevaré. Espera. Tomaremos tu maleta del taxi. No existen final feliz para nosotros, entiéndelo ya. Tenemos que separarnos. No puedes. No puedes renunciar a nosotros. Mamá no sabe que tu padre te denunció anti-immigration. Si descubre que no te quieren, temo que se oponga a nuestra relación. Sisek, estoy dispuesto a luchar contra todos por este amor. Me aceptan o no, jamás soltaré esta mano. Sisek, ya basta. Si la familia de Malik no quiere aceptar.
Si fueron capaces de denunciar a su propio hijo anti-immigration. Entonces nosotros seremos la familia de Malik. No estés triste. No estás sola ni desamparada. Con la ayuda de Dios, nosotros estaremos a tu lado. Saisek, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué en estas lágrimas? Habib. Loro por las personas que se aman no pueden reunirse. Mira, Sevim, no existe el amor imposible. Mira donde estabemos hace 3 meses y donde estamos ahora. Nunca numbers rendimos ni renunciamos. Quizá perdía mi familia, pero te gané a ti. Gané a tu familia. No los, hermosa. ¿Por qué lorería mi bella nina? ¿Acaso tú la hiciste Laura? No, mamá. Estaba viendo una serie donde los enamorados se separan y eso despertó un poco mi trauma. ¿Estás llorando por una serie, mi nina de hermosos ojos? No los, hija. Mira, ahora mismo prepararé el pastel favorito de Merkenham. Tú me ayudarás. ¿Cómo? ¿En la mansión? Sí. Qué buena noticia. De verdad me alegra mucho. También deberían pensar en HB. Durante mes gado su dólar dentro de sí. Quién sabe cuánto se habrá alegrado al ver a Merkin. Seguro estaba en las nubes de felicidad. Sí, pero dentro de unos días volverán a separarse, van a divorciarse. Espera un poco, hija. Ya sabes lo que dicen. Antes del amanecer pueden ocurrir muchas cosas. Ah. Si sus destinos fueron escritos juntos, su amor volverá a unirlos.